Hola, bienvenidos. Mi nombre es Alan y en este video aprenderemos a crear un edificio o una especie de pabellón, como lo podemos apreciar en la figura, a partir de la deformación y la aplicación de fuerzas mediante el componente Kangaroo en el plugin Grasshopper que vamos a incorporar en lo que es Rhino. Y bueno, básicamente lo que he hecho yo en esta figura o en este tipo de pabellón súper conceptual es emplear una fuerza de gravedad que se denomina U-Force para deformar lo que es la cubierta y deformar todo lo que es la estructura que está soportando a la cubierta. Este video, bueno, me gustaría aclarar que va a ser un video extenso, va a ser un video aproximadamente de entre una hora a una hora y media, con el fin de poder explicar adecuadamente los conceptos para poder llevar a cabo este tipo de geometría y este tipo de, bueno, de fuerzas, manejar las fuerzas en Kangaroo para deformar una estructura y obtener las formas finales de acuerdo a las deformaciones que nos van a dar las fuerzas. En este caso, la fuerza de gravedad. Si el video se les hace muy largo, me gustaría que lo pudieran pausar, que le den pausa en cada paso que nosotros estemos realizando. Y bueno, pues nada, para comenzar vamos a tener que irnos a Rhinoceros y a Grasshopper. Como pueden ver aquí yo tengo el edificio. Lo que voy a hacer yo es eliminar lo que son mis superficies o mis formas finales para que ustedes puedan apreciar básicamente cómo se va a llevar a cabo la conformación final de este edificio. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es una simulación para que vean a lo que vamos a llegar al final del video y para que, bueno, presten un poquito de atención a lo que vamos a realizar. Entonces vamos a dar doble clic sobre Kangaroo, en esta ocasión que yo ya tengo la definición. Voy a presionar play para empezar la simulación. Y como pueden ver, conforme la estructura se deforma, la estructura superior o la cubierta superior, también se va deformando lo que es la estructura inferior o las divisiones inferiores que conforman a este pabellón o este edificio. Muy bien, voy a detener la simulación y lo que voy a hacer prácticamente para empezar es, voy a cerrar esta simulación. Voy a cerrar esta definición de Grasshopper para comenzar desde cero y para que ustedes también la puedan realizar. Entonces vamos a cerrar la superficie y la definición. Y bueno, básicamente lo que yo tengo que incorporar al inicio es tener definidas dos curvas. En este caso las curvas las he definido con esta herramienta, con curvas a partir de un punto de control. He definido también un punto. Este punto básicamente va a servir como mi origen de todos los paneles que apreciábamos en la parte inferior, aquí en la imagen. Y lo que es un suelo o una superficie a partir de la cual se va a desplantar mi edificio. Aproximadamente la altura de estas dos curvas, yo que estoy trabajando en el sistema métrico decimal, es de 30 metros y la longitud total es de 60 metros de cada una de estas curvas aproximadamente. Muy bien, ya para comenzar de lleno con lo que es este ejercicio, pues comencemos. Lo que vamos a hacer es abrir Grasshopper. Me gustaría también aclarar que en este ejercicio vamos a emplear tres tipos de plugins. El primer plugin que vamos a emplear es WebBeard para el suavizado de las mallas finales. Vamos a emplear también lo que son las fuerzas de Kangaroo, entonces necesitamos Kangaroo. Y también vamos a emplear lo que es el plugin Launchbox. Entonces vamos a emplear únicamente el Launchbox con este componente de BraceRead 1D Structure. Bien, pues ahora sí comencemos de lleno, ya después de la explicación de los plugins y de lo que vamos a realizar en este ejercicio. Muy bien, lo que voy a hacer como primer paso es realizar una instancia de estas dos curvas a partir del componente de curva, ¿sí? Aquí del panel de geometría de Grasshopper. Voy a dar clic derecho sobre punto, me traje punto, voy a traer geometría, curva. Aquí está la curva. Voy a hacer una instancia de estas dos curvas que están en Rhinoceros, en Grasshopper. Clic derecho, seleccionar múltiples curvas, le voy a dar clic. Y voy a seleccionar las dos curvas. Voy a presionar Enter. Y ya tengo referenciadas las dos curvas dentro de Rhinoceros y Grasshopper. Lo que vamos a hacer ahora es realizar una superficie entre estas dos curvas a través del componente Loft. Enter. Voy a unir o enlazar estas dos curvas con Loft. Y posteriormente lo que voy a hacer es traerme el componente Mesh V, Mesh Surface, ¿sí? Que nos va a crear una superficie en una malla V. La superficie que nosotros queremos emplear pues es esta, la vamos a convertir en malla, muy bien, y esta malla va a requerir divisiones tanto en U, en este sentido, como en B. Entonces lo que vamos a hacer es traernos dos sliders con los parámetros de 8 y 16 respectivamente, que van a simular o van a representar el número de divisiones que queremos en cada uno de los sentidos.
Bien, una vez realizado esto, lo que vamos a hacer es traernos el componente de series. Una vez que hemos establecido el componente de series, vamos a ordenarlo de mejor manera. Vamos a traernos nuevamente unos sliders con el valor de 30. Voy a copiar este slider final 3 veces. Y bueno, básicamente lo que vamos a definir con series es los agujeros o los espacios vacíos que va a tener la superficie en la parte superior, como este que se puede apreciar aquí en la imagen. ¿Sale? Entonces vamos a minimizar esta imagen, vamos a regresar a Grasshopper. Y bueno, nuestro primer valor de selección va a ser 30, vamos a unirlo con S. Nuestro segundo valor va a ser 10, esto lo vamos a ver posteriormente. Y nuestro tercer valor va a ser 5. Vamos a unirlo con S, N y C respectivamente. Posteriormente lo que voy a hacer es organizar de mejor manera esto. De una vez vamos a ir guardando la definición. Yo la voy a guardar en esta ocasión en mis documentos como pabellón a partir de simulación de fuerzas en Cángaro. Así, guardar. Bien, una vez que bueno, ya tenemos lo que es la superficie de la cubierta, vamos a ocultar estas dos superficies iniciales. Y lo que vamos a hacer es prácticamente tratar de decirle a Grasshopper y decirle a cada una de estas selecciones que vamos a hacer en la parte posterior que nos seleccione en base a este número de series que hemos definido. Entonces para eso vamos a traernos el componente WebVerReturn. Vamos a escribir WebVerReturn. Si no lo encontramos aquí, lo que podemos hacer es, al parecer tengo un error aquí, aquí está, return face, le vamos a dar clic. Y lo que vamos a hacer es, bueno, seleccionar el número índice que corresponde a estos datos numéricos con el valor n y nuestra malla. Vamos a unirla y lo que vamos a hacer pues es ocultar esta malla en previsualización. Como pueden ver tengo 2, 4, 5. Tengo 5 selecciones en base al número de selecciones que tengo en el valor de count a partir del componente de series. Si yo aumento este número, como pueden ver, ahora ya tengo 7 selecciones, 8, etc. Este valor básicamente lo que me va a hacer es controlar el número de aperturas que yo voy a tener. Mientras este número de aperturas sea mayor, al final en la malla vamos a tener una subdivisión, un suavizado de malla, y va a tardar más. Entonces yo al inicio sí les recomendaría que este valor lo manejaran entre 4 y 5. Yo lo voy a manejar ahorita con 5 y los valores que determinamos anteriormente. Bien, vamos a, bueno, aquí yo tengo, como pueden darse cuenta, tengo una malla que es la saliente y tengo una malla que es la escondida. Me voy a traer el componente de mesh o de malla para poder apreciar las dos mallas que están saliendo aquí como resultado. Voy a traerme un panel para que lo puedan ver. Tengo una malla que me está diciendo que tiene 20 vértices y tengo 5 caras, que son estas que están aquí. Y en el otro tengo 153 vértices y tengo 123 caras. Muy bien, vamos a copiar este elemento de mesh. Y lo que vamos a hacer prácticamente pues es unir lo que son en primera instancia las mallas seleccionadas. Vamos a cambiar el nombre a este y le vamos a poner mallas seleccionadas. Y a este de la parte inferior mallas sin selección. Bien, lo que vamos a hacer es enlazar las dos mallas respectivamente con estos dos valores de salida. Entonces para eso vamos a enlazar R0 con mallas sin selección, ¿sí? Que son estas que están aquí, y mallas con selección, que son las restantes y que conforman mi superficie. Voy a apagar WebVerReturn, le voy a dar clic a Preview. Ya tenemos dos valores de mallas y bueno, básicamente esto es súper importante. Entonces vamos a agrupar nuestra primera superficie. Le vamos a dar clic derecho, Group. Vamos a cambiar el nombre, por ejemplo, a un color grisáceo y le vamos a poner un nombre. Por ejemplo, vamos a ponerle geometría a afectar. Muy bien, entonces prácticamente tenemos lo que son las mallas sin selección y tenemos lo que son las mallas seleccionadas, ¿sí? Que corresponden a las verdes que se están iluminando en el viewport de Rhino. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es empezar a hacer una simulación y a descomponer los elementos de esta malla para poder realizar la simulación. Entonces, para poder descomponer los elementos, vamos a trabajar con Edge
con los edge o los segmentos de las mallas. Entonces para realizarlo vamos a llamar al componente edge mesh. Mesh edges, edge, aquí está mesh edge. Lo vamos a enlazar con las mallas seleccionadas, que son las de color verde, sí, que son la mayoría. Vamos a enlazar con el valor de entrada de las aristas. Vamos a apagar este valor. Como pueden ver, ya tengo representado todo lo que son las aristas de esta malla. Bien, lo que voy a hacer ahora con estas mallas es, tengo dos valores de salida, ¿sí? Estos dos valores que tengo en E y E2 equivalen a las líneas que están en el sentido Y y en el sentido X, ¿sí? Que están subdividiendo esta malla. Entonces, como pueden ver, yo tengo dos valores en línea. En E3 no tengo ningún valor porque no tengo otro tipo de línea que está subdividiendo esta malla. Entonces, lo que vamos a hacer es, como primera instancia, vamos a juntar estos dos valores. Entonces, vamos a traernos el componente de curva. Y vamos a enlazar estos dos valores presionando la tecla Shift. Bien, una vez que hemos enlazado estas dos curvas que hemos descompuesto, lo que vamos a hacer ahora es medir su longitud con length, curve. Y básicamente lo que vamos a definir aquí es el grado de estiramiento que va a tener la malla al aplicarle la fuerza. Entonces, una vez que hemos definido la longitud de estas dos curvas, vamos a traernos el componente de panel. Nos dice que cada una de las curvas, por ejemplo, tiene una longitud de 2.69, 6.24, etcétera, etcétera, ¿no? Dependiendo del número de curvas que nosotros tengamos dentro de la malla. Bien, lo que voy a hacer con este valor final es multiplicarlo, ¿sí? Con un valor aproximadamente, voy a traer el elemento de multiplicación. Voy a multiplicar en primera instancia este valor resultante de la curva. Y lo que voy a hacer es multiplicarlo por 1.05, por ejemplo. Entonces, si yo multiplico estos resultados en panel, 2.69 por 1.05, mi resultado va a ser 2.82. ¿Ok? Esto significa que aproximadamente, digamos que el segmento 0 podría ser este. El valor inicial que tiene es de 2.69 y el valor máximo que va a llegar a estirarse va a ser 2.82 metros en este caso. Vamos a quitar esto. Lo que voy a hacer es ocultar estos dos items o estos dos componentes. Vamos a renombrar este slider. Le vamos a poner, por ejemplo, el nombre de factor de tensión. Y lo que vamos a hacer ahora es llamar al componente springs, que nos va a tomar la tensión de cada uno de estos segmentos en la malla. Entonces vamos a llamar al componente springs. Recuerden que se encuentra aquí en Kangaroo. Y nos podemos ir a fuerzas, y en fuerzas encontramos springs from line. Las líneas van a representar los segmentos, en este caso estos segmentos o curvas. Entonces vamos a traernos este elemento, springs from line, y lo que vamos a hacer pues es únicamente enlazar las curvas que nosotros queremos simular, que en esta ocasión van a ser estas curvas. Y vamos a tener que traernos el valor de estiramiento o el valor restante, que en este caso es este valor numérico de la multiplicación. Bien, una vez realizado esto, lo que vamos a continuar a hacer es definir, digamos que a partir de dónde vamos a aplicar la fuerza en nuestro sistema de mallas, perdón. Vamos a definir dónde vamos a aplicar la fuerza, y la aplicación de las fuerzas va a ser a partir de los vértices que están subdividiendo a esta malla. Entonces, vamos a traernos el componente Wavy Beard Vertices, o vértices de Wavy Beard. Entonces vamos a dar doble clic, vamos a escribir Wavy Beard Vertices Component, y lo que vamos a hacer pues es enlazar nuevamente mi malla final, que es esta, mi malla seleccionada. La vamos a enlazar con G. Muy bien, ya tengo todos los vértices, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora es traernos en primera instancia una referencia de todas estas mallas sin selección que se encuentran aquí, como pueden ver. Vamos a hacer una referencia porque también se va a aplicar una fuerza a estas mallas o a estos agujeros, así que vamos a excluir. Entonces vamos a traernos nuevamente el componente de Mesh Edge.
Entonces vamos a escribir mesh edge. Y lo que vamos a hacer pues es enlazar lo que es mi primera malla, que en este caso es esta. Vamos a presionar Shift y lo vamos a enlazar con M. Ok. Una vez realizado esto, lo que vamos a hacer ahora es definir, bueno, yo voy a apagar estos componentes para que no estén impidiendo la visualización. Voy a apagar los vértices y voy a apagar también las curvas, porque ahorita no las quiero apreciar. Tengo los sprints. Y bueno, como pueden ver, tengo los mesh edge. Lo que vamos a hacer ahorita con estos mesh edge, perdón, es juntarlos, ¿sí? Porque los hemos separado. Vamos a juntarlos con el componente join curve. Y lo que vamos a hacer pues es juntar todos estos elementos. Una vez que los hemos juntados, vamos a utilizar un curve CP, curve closest points, para cerrar todos los puntos que están abiertos. Entonces vamos a enlazar C con C. Y lo que vamos a hacer pues es traernos todos estos vértices a partir de esta malla. Entonces vamos a enlazar P con P. Automáticamente, como pueden darse cuenta, yo ya tengo enlazados todos los puntos. Perdón, tenemos que hacerlo en base a esta malla, a las mallas sin selección, no a las mallas seleccionadas, porque con las mallas seleccionadas ya trabajamos. Una disculpa, es con este componente, ahí está. Ahora sí ya tenemos los vértices, perfecto, en cada uno de estos segmentos. Ok, muy bien, ahora sí lo que vamos a proseguir a hacer es, bueno, me voy a llevar estos componentes un poco hacia la parte de atrás para tener un poco más de organización en mi definición. Y lo que vamos a hacer es llamar al componente nuevamente WebVertices. Ok. Y lo que vamos a hacer pues es nuevamente ahora sí tomar estos valores. Vamos a poner este componente por este lado. Ok. Para tener los vértices tanto de esta malla como de la malla sin selección o de las mallas sin selección. Vamos a ocultar esto. Ahora sí ya tengo los puntos reflejados en cada una de las aristas de mi superficie. Bien, lo que vamos a hacer ahora es traernos un componente denominado CP, Closest Points. Aquí está, Closest Points, no, vamos a eliminarlo. Closest Points, aquí está. Es este. Y lo que vamos a hacer pues es enlazar estos puntos con lo que corresponden a los vértices, para tener un mayor control, como lo pueden apreciar aquí, un mayor control de estos segmentos que van a estar vacíos y se van a desplazar de acuerdo a la fuerza de gravedad que vamos a aplicar o a la U-Force. Muy bien, vamos a apagar estos vértices que están reflejados en las aristas. También voy a apagar estos vértices de una vez, o mejor los dejamos encendidos para que puedan apreciar lo que estamos realizando. Bien, una vez definido esto, lo que vamos a hacer ahora es traernos el componente U-Force. Como pueden darse cuenta, tengo los vértices. Bueno, voy a apagar este componente. Voy a encender este componente. Tengo los vértices a partir de las cuales se va a aplicar la fuerza. ¿Sí? Estos vértices van a ser mis intérpretes de la fuerza. Y también estos vértices que tengo en la parte inferior con el Closest Points Component, el componente de puntos, de cerrar puntos, se van a aplicar a lo que son los espacios vacíos de esta cubierta, como lo percibamos en la imagen. Vamos a emplear en esta ocasión el componente U-Force, que nos va a simular la fuerza de gravedad. Entonces vamos a darle el clic en la pizarra de Grasshopper, vamos a escribir U-Force, Unary Force. Y lo que vamos a hacer prácticamente es, bueno, establecer el valor de la fuerza o la dirección de la fuerza. Esta dirección tiene que estar descrita a través de un vector. Vamos a traernos el vector z, que es en esta ocasión en donde va a actuar nuestra fuerza, porque es la fuerza de gravedad, y la fuerza de gravedad en la Tierra actúa hacia la parte inferior. Y superior también. Pero aquí vamos a aplicar una fuerza desde la parte superior a la parte inferior. ¿Ok? Entonces, vamos a traernos el vector z, vamos escribiendo únicamente z. Vamos a enlazar el componente o el vector con fuerza. Y vamos a establecer, por ejemplo, una fuerza inicial de 50 unidades. Vamos a enlazar el factor con F. Vamos a desplazar un poco más hacia la parte derecha estos componentes finales y los componentes de fuerzas en esta parte.
Muy bien, voy a llamar a todos estos puntos que están actuando sobre cada uno de los vacíos de los vértices. Y lo que voy a hacer es prácticamente anclar lo que son estos vértices en estos vértices. Entonces, estos vértices que están representando la malla, o van a representar las fuerzas en la malla, los voy a enlazar con las fuerzas unitarias. Estos van a ser mis vectores de fuerza. Como pueden darse cuenta, yo ya tengo unos vectores de representación que están fungiendo en base a este valor. Vamos a cambiarlo a 50 como lo teníamos. Y lo que vamos a hacer es, cambiar la dirección de esta fuerza, que en esta ocasión se está llevando hacia la parte superior. Vamos a utilizar estos vértices para que la fuerza sea interpretada hacia la parte inferior, haciendo clic derecho sobre fuerza y seleccionando aquí expresión y escribiendo -x. Ok, con esto yo consigo que la fuerza en cada uno de los vértices se propague hacia la parte inferior. Bien, lo que vamos a hacer como siguiente paso es traernos ahora sí el componente que va a simular lo que son estas dos fuerzas a partir de lo que son tanto los segmentos, ¿sí?, que van a simular mi malla, y los vértices que van a simular los puntos o los puntos de fuerza. Todo esto lo vamos a interpretar con un componente físico que va a ser Kangaroo, que es este que está aquí, ¿sí? Kangaroo Physics. Recuerden que me puedo ir a la pestaña de Kangaroo, seleccionar el cangurito que está aquí en este panel de Kangaroo, o únicamente escribir Kangaroo en la pizarra de Grasshopper, Kangaroo Physics. ¿Okay? Recuerden que todos los elementos de entrada de fuerza tienen que estar aplanados, ¿sí?, para no tener errores, para que todos los datos funjan en un plano, en este caso en el plano XY y en el Z definido con esta fuerza. Entonces vamos a traernos en primera instancia el valor de tensión de cada uno de estos vértices, de cada uno de los segmentos, perdón, que teníamos aquí. Los segmentos que teníamos aquí, estos segmentos que van a estar haciendo tensión, ¿sí? Entonces vamos a enlazarlos con mis objetos de fuerzas y vamos a traernos los vértices que van a fungir como mis fuerzas de gravedad o mis fuerzas de presión. Vamos a presionar Shift y enlazarlo también con fuerza. Lo que necesitamos ahora es localizar los puntos de anclaje. En esta ocasión los puntos de anclaje van a ser los definidos por los vacíos que tenemos a partir de estos puntos, ¿sí? Entonces voy a apagar esto para que puedan comprender lo que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces a partir de estos componentes que tengo aquí, a ver, vamos a apagar Unitary Force, SCP, vamos a apagar también Kangaroo. Okay. Ahora sí, a partir de estos componentes y a partir de estos vértices es donde va a existir un punto de anclaje que no va a partir del cual se van a desplazar los demás elementos de la malla. Perdón por explicarles tanto, pero esto se tiene que entender, porque no nada más es una cuestión de una simulación, se tiene que entender más que nada cómo actúa una fuerza, en este caso la fuerza de gravedad, sobre cada uno de los componentes que conforman a nuestra geometría, que son las caras, que son los segmentos y que son los vértices. Entonces vamos a enlazar lo que son estos puntos de anclaje con lo que son en el componente de Kangaroo, los Anchor Points. Entonces vamos a enlazar los Anchor Points con los puntos que salen de aquí. Okay, estos son mis puntos de anclaje. Voy a ocultar estos puntos, ya no los necesito. Y lo que vamos a hacer ahora es tratar de, ahora sí, traernos lo que es la geometría a partir de la cual se va a realizar la simulación, que corresponde a este valor de entrada. El valor de entrada corresponde a esta malla, ¿sí? A esta malla que es la totalidad de toda la cubierta. Esta malla va a ser nuestra geometría, entonces vamos a hacer un poco más grande la ventana de Grasshopper y vamos a enlazar presionando la tecla Shift con geometría. Con esto lo que yo estoy haciendo y le estoy diciendo a Grasshopper es que estos elementos, por ejemplo, estos elementos de malla o estos elementos que están conformando la malla, o la malla en sí misma, van a ser los elementos a partir de los cuales se van a aplicar estas dos fuerzas que están definidas a partir de los subelementos que están conformando a esta malla. Y por otra parte, esta misma malla tiene unos espacios vacíos en donde yo he separado cada uno de esos vértices. ¿Sí? Aquí lo pueden observar. Y estos vértices van a ser los puntos de anclaje a partir de los cuales yo voy a tomar los puntos finales y los voy a llevar como puntos de anclaje para que estos puntos, digamos que no caigan y se mantengan
estables. ¿Ok? Bueno, una vez explicado eso, lo que puedo hacer también es bueno, dar doble clic sobre Kangaroo y empezar a simular para que vean qué está sucediendo. Bueno, al parecer ahorita no está funcionando porque necesitamos ver el resultado. ¿Sí? Tenemos la geometría out, tenemos apagado Kangaroo. Si prendemos Kangaroo, podemos ver los vértices, podemos hacer la simulación. Como pueden ver, tenemos una simulación, pero esta simulación la está realizando a partir de lo que es una... eh, como pueden ver, ahí tenemos los puntos de anclaje, pero necesitamos hacer la simulación a partir de una malla. Entonces vamos a traernos el componente mesh. Vamos a enlazar lo que es mi geometría final con mesh. Vamos a apagar Kangaroo y vamos a simular de nuevo. Como pueden ver, tenemos los puntos de anclaje. Es como una sábana. Vamos a detener la simulación. Voy a cerrar esto. Y para no apreciar, por ejemplo, la malla tan regular, lo que podemos hacer es suavizarla con el componente de WebViewer Catmull-Clark Subdivision. Entonces para eso vamos a detener la simulación, esta malla, vamos a irnos al panel de WebViewer, vamos a seleccionar Catmull-Clark Subdivision, vamos a enlazar esta malla, vamos a quitar el preview de esta malla. Y algo que también se me olvidaba era que podemos agrupar estos elementos ya de una vez. Vamos a hacer una agrupación. Le vamos a cambiar el color al grupo. Por ejemplo, un color un poco más claro. Vamos a ponerle un nombre, por ejemplo, elementos para fuerzas de simulación. Bien. Vamos a dejar Kangaroo tal y como está. Y lo que podemos hacer también es traernos un panel. Y escribir, por ejemplo, simulación. Simulación para la cubierta final. Recuerden que si el video se les está haciendo largo, le pueden dar pausa y seguir en otro momento. Bien, tenemos un método de subdivisión Catmull-Clark. Como pueden ver, bueno, voy a apagar. Al parecer tengo una malla por acá. A ver, aquí está. Perfecto. Como pueden ver, lo que me hace Catmull-Clark es subdividirme las mallas y me da una suavidad, y los agujeros se vuelven más suavizados, ¿sí? Les aplica un smooth. Si yo quisiera suavizar estos agujeros, bueno, vamos a quitar la selección. Si yo quisiera suavizar estos agujeros, únicamente escribo, por ejemplo, el valor de 2 en L, que L representa mi nivel de subdivisión. Me dice que el valor definido localmente es de 1. Con 2 yo voy a cambiar el valor a 2. Y automáticamente yo obtengo una subdivisión mayor. Si yo realizo como paso siguiente una nueva simulación, vamos a hacerlo. Veamos cómo se está comportando. ¿Okay? Vamos a detener esto y vamos a cerrar el asistente de simulación. Bien, ahora vamos a realizar nuevamente la simulación para apreciar que estos puntos o los vacíos los está tomando como puntos de anclaje. ¿Ok? Estos puntos de anclaje deberían de estar en las esquinas. Para solucionar este problema, lo que vamos a hacer es detener la simulación, cerrar nuevamente el asistente de simulación, y únicamente lo que vamos a hacer es invertir estos dos valores. ¿Ok? Entonces vamos a irnos al componente de mallas sin selección y lo vamos a enlazar con WebViewer Vertices 2, que van a ser los puntos de anclaje, y lo que es mallas seleccionadas con WebViewer Vertices 1. ¿Sí? A partir de esto, como podemos observar ahora, si yo realizo la simulación, ya está tomando cada uno de los vértices posteriores que se estaban incorporando en lo que es la malla. Bien, una vez definido esto, vamos a cerrar esto. Tengo la malla final. Y lo que vamos a hacer es tomar todo lo que es esta malla final para empezar a hacer las referencias con el suelo que tenemos en la parte inferior, ¿sí? Y que van a representar las divisiones a partir de las cuales se van a reflejar tanto en la cubierta como en el piso, ¿sí? O en el punto de apoyo. Muy bien, para eso lo que vamos a hacer es llamar al elemento contour. Vamos a escribir
Bueno, primero vamos a agrupar esto. Vamos a ponerle un color, por ejemplo, rojo. Vamos a poner, por ejemplo, malla de techo simulada. Malla de cubierta simulada. Y lo que vamos a hacer ahora es llamar al componente counter. Vamos a escribir y vamos a hacer doble clic. Counter. Bien. Crear una lista de representaciones de cuerpos o mallas en contornos. Le vamos a dar clic a este. Básicamente lo que me va a permitir Contour es definir en primera instancia una superficie. En la superficie con la cual yo quiero trabajar en esta ocasión, o la malla, esa es la cubierta. Entonces vamos a enlazar lo que es el valor de salida de O, con lo que es S, que representa mi valor o malla para obtener el contorno. Vamos a enlazarla. Me pide un punto a partir del cual van a empezar los contornos. Como pueden darse cuenta, yo al inicio les expliqué que yo tenía un punto aquí. Ese punto va a ser el punto a partir del cual se van a iniciar todos estas divisiones en la parte inferior, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es traernos el componente punto. Vamos a dar clic derecho, seleccionar un punto, seleccionamos este punto y automáticamente ya tenemos la referencia. Lo que vamos a hacer únicamente pues es enlazar el valor de salida del punto con P. Una vez realizado esto, vamos a traernos en el componente N, nos está pidiendo una dirección que tiene que estar definida con un vector. Vamos a traernos en esta ocasión un vector en el sentido X, a partir del cual se va a definir el contorno o a partir del cual queremos definir los contornos. Entonces vamos a escribir X, vamos a enlazarlo con N y vamos a dar un valor de distancia entre cada uno de nuestros paneles o entre cada una de estas divisiones o muros del pabellón. En esta ocasión yo quisiera utilizar una distancia aproximadamente de 6 metros. Bien, vamos a organizarlo y vamos a acomodarlo de mejor manera. Como pueden darse cuenta, si yo, voy a apagar Catmull Clark, voy a visualizar únicamente la malla. Como pueden darse cuenta, yo en la malla ya tengo una representación de contornos, ¿sí? Como pueden darse cuenta, si yo en vez de querer los contornos en la dirección X, los quisiera en la dirección Y, pues únicamente cambio esto, ¿sí? Entonces lo puedo desconectar con control y N, me traigo el componente Y y lo que hago pues es enlazarlo. Y automáticamente obtengo las divisiones, como pueden darse cuenta, en el otro sentido, si lo están apreciando en la cubierta. En esta ocasión yo voy a manejar una división en el sentido X, tal y como se mostraba en esta imagen. Y este es el sentido X, para que se realice en este sentido a lo largo de toda la cubierta. Eso va a depender también del diseño y el criterio que tengan ustedes. Y vamos a establecer nuevamente la dimensión en 6 unidades, ¿sí? Acá 6 metros en esta ocasión. Una vez que hemos definido esto, lo que vamos a hacer es referir todas estas líneas de contorno en lo que es nuestra superficie para poder enlazarlas posteriormente con una superficie y crear la estructura o los paneles que están soportando a la cubierta final. Para eso lo que vamos a hacer es empleo del uso de Project para proyectar todas estas líneas, ¿sí? Estas líneas están en color verde, ¿sí? Entonces vamos a traernos el componente Project. Proyecta una curva dentro de un cuerpo geométrico, le vamos a dar clic. Lo que vamos a hacer es primero definir la curva que queremos proyectar, que en este caso son estas curvas, ¿sí? Las iluminadas en color verde. Vamos a enlazar con B. Y el siguiente cuerpo tiene que ser, o el objeto geométrico tiene que ser a donde lo vamos a reflejar o proyectar. Entonces, en esta ocasión, el reflejo o la proyección de estas líneas va a ser a la superficie inferior que va a fungir como nuestro suelo. Entonces vamos a traernos en el apartado de geometría el componente Surface. Surface. Vamos a dar clic derecho, seleccionar una superficie. Seleccionar la superficie o el suelo. Vamos a ocultar con Hide en Rhino para no visualizar los dos objetos. Y lo que vamos a hacer pues es enlazar superficie con B. Así que va a ser mi Boundary Representation. Bien, como pueden darse cuenta, yo ya tengo reflejadas estos contornos o estas líneas dentro del suelo, ¿sí? Muy bien, vamos a
proseguir utilizando y haciendo la relación de estas dos líneas que acabamos de reflejar o proyectar, y vamos a realizar la relación geométrica. Entonces, para eso vamos a utilizar el componente rel surface. Rolled surface, le vamos a dar clic, y lo que vamos a hacer pues es en primera instancia utilizar lo que son las proyecciones inferiores. En este caso va a ser mi segunda curva con B, y mi primera curva, que en este caso son las curvas o los segmentos superiores que están en la cubierta. Entonces vamos a enlazar C con lo que es A, y como pueden darse cuenta tenemos un error. Este error es debido a que yo cuando proyecto las líneas que se encontraban en la parte superior, que son estas, digamos que cambian de dirección. Por ejemplo, si yo tuviera aquí X en la parte superior, en la parte inferior X se va hacia esta parte. Y lo mismo va a ocurrir con Y. Si Y está en esta parte, Y se va a ir hacia esta parte. Por eso ocurre esta deformación. Para corregir eso, lo que nosotros tenemos que hacer únicamente es dar clic derecho sobre los valores de entrada, en este caso A y B respectivamente, y escribir graph, o dar clic en la opción de graph. Una vez que hemos dado clic en graph, vamos a hacerlo también con B, y automáticamente el error se corrige. Ahora, como pueden darse cuenta, graph lo que me permitió es cambiar el orden de las coordenadas, pero no me permitió cambiar la dirección. Es muy diferente cambiar un orden a una dirección. Para poder corregir esto de la dirección, nosotros tenemos que emplear el componente flip. Entonces vamos a tomar como elemento inicial el contorno, que son las líneas que están en la parte superior, en la cubierta. Y en nuestro segundo elemento pues van a ser estas, ¿no? Las que se encuentran reflejadas en el piso. Entonces para corregir eso vamos a traernos el componente flip curve, le vamos a dar clic. Y lo que vamos a hacer es hacer un cambio de dirección de las líneas superiores con las inferiores. Entonces vamos a desconectar lo que es CDA, y ahora sí, vamos a conectar A y vamos a desconectar con B, y vamos ahora sí conectar las inferiores. Con esto obtenemos y corregimos el problema. ¿Okay? Muy bien, una vez realizado eso, lo que vamos a hacer es, como siguiente paso, tratar de dividir lo que es los paneles que están subdividiendo o que se encuentran en la parte inferior de la cubierta a través de un componente de Launchbox. Entonces lo que voy a hacer yo en esta ocasión, bueno, vamos a activarlo, vamos a ocultar esos tres componentes para ofrecer únicamente el edificio final. Si yo, bueno, realizo la simulación, vamos a guardar esto, le doy doble clic, play. Si yo realizo la simulación, como pueden darse cuenta, automáticamente el pabellón se descompone de acuerdo a la fuerza que yo le esté aplicando. Y esa fuerza, bueno, lo voy a poner stop, play, y esa fuerza también afecta a las divisiones inferiores. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es traernos el componente de división o ramificación basada en paneles. Entonces, para eso recuerden que al inicio del video les comenté que tendríamos que emplear el plugin Launchbox. Vamos a ir al panel de Launchbox y le vamos a dar clic. Y lo que vamos a hacer ahora únicamente es seleccionar en el apartado de estructura este componente, ¿sí? Que es Race Grade 1 Destructor. Podemos seleccionar este elemento, basado en armaduras, o podemos seleccionar, por ejemplo, un elemento con la estructura en diagonal, etcétera, etcétera, etcétera. Esto va a depender del diseño que ustedes le quieran dar a su estructura final. Si yo selecciono, por ejemplo, en diagonal, como pueden darse cuenta, las divisiones se realizan en sentido diagonal, ¿sí? Si yo quisiera tener un menor número de subdivisiones, pues únicamente lo que yo puedo hacer aquí es establecer un valor de divisiones, por ejemplo, de 2 y 1 respectivamente. ¿Sí? Con esto yo consigo tener divisiones diagonales
lo que puedo hacer también es aumentar este valor, por ejemplo, a 5. Esto, como lo comenté, va a depender del diseño que cada uno esté realizando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo dos divisiones en este sentido y tengo 5 divisiones en el sentido superior, hacia arriba, bien, como máximo. Muy bien, si ustedes están de acuerdo con este criterio de estructura, lo que pueden hacer es dejarlo tal y como está aquí. Y bueno, por una parte lo que vamos a hacer también es traernos un panel para renombrar a estos componentes. Y bueno, vamos a darle un clic y vamos a escribir, por ejemplo, paneles. Paneles de división. Bien, así como puedo asignar un nombre mediante un panel, también se lo puedo cambiar directamente al componente. Únicamente le doy clic derecho y escribo, por ejemplo, paneles de división. ¿Sí? Para ahorrar estar incorporando este tipo de paneles de texto. Bien, entonces tengo mis paneles de división, tengo mis diagonales que van a ser mi estructura final. Lo que voy a hacer también es renombrar como estructura final. Y bueno, si yo realizo en esta ocasión la simulación, también podemos renombrar la malla, por ejemplo, cubierta final. Si yo realizo la simulación, voy a guardar esta definición, vamos a simular las fuerzas. Automáticamente, como pueden ver, se descomponen. ¿Sí? Todo lo que son las líneas diagonales se descomponen de acuerdo a las fuerzas que nosotros estemos aplicando. Voy a pausar la simulación y lo que voy a hacer, por ejemplo, es aumentar el nivel de fuerza, quizás a unos 76, por ejemplo. Vamos a realizar la simulación nuevamente y como pueden darse cuenta, la deformación es mayor, ¿sí? Porque hay mayor gravedad. Si yo no quisiera visualizar la malla tan cuadrada, recuerden, quito la simulación y lo que hago es encender, por ejemplo, CatMulclar, perdón. Tengo una subdivisión de malla con mayor resolución. Vuelvo a realizar la simulación. Como pueden ver, si yo pauso, automáticamente ahí tendría una estructura deformada a partir de un valor de gravedad. Vamos a parar la simulación. Y lo que vamos a hacer ahora es representar todo lo que son los paneles de división y toda la estructura. Y bueno, vamos a tener una cosa que tienen que notar es que, por ejemplo, esta estructura final, en los valores de salida, tenemos líneas y tenemos nodos. Los nodos los podemos representar como esferas, que simbolizan las juntas de unión de las barras de una estructura tridimensional, por ejemplo. Entonces, vamos a simular los nodos, por ejemplo, con una esfera, sphere. Vamos a asignar un radio, por ejemplo, de 0.2. Y todos los nodos van a estar representados con esfera, como pueden observar. Vamos a disminuir el radio, quizás a un 0.1. Y vamos a traer, por ejemplo, el componente pipe para poder simular o representar de mejor manera lo que son las barras. ¿Sí? Vamos a escribir un valor, por ejemplo, de 0.075. Vamos a escribir este valor y vamos a asignarlo al radio. Y todas estas líneas que están saliendo, pues las vamos a representar con pipe. ¿Sí? Y automáticamente ya tengo una estructura tridimensional. Vamos a ocultar lo que es el preview de este componente para únicamente visualizar lo que son los nodos de unión, visualizar los paneles y visualizar la estructura final. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora con estos componentes pues es agruparlos. Seleccionamos, clic derecho, Group. Vamos a cambiar el color, por ejemplo, a un color un poco más oscuro. Vamos a asignar un nombre. Estructura final. Estructura y paneles finales. Bien, y tenemos CatMulclar. Ahora, normalmente una cubierta tiene otra estructura, ¿sí? Nosotros podemos representar esa estructura a partir de un componente que también incorpora lo que es el plugin WavyBird, que le asignamos a Grasshopper, y con el cual pues hemos dividido, ¿no? En esta ocasión esta malla. Si yo regreso a la imagen, como pueden darse cuenta, tengo una serie de triángulos que se encuentran en la parte superior. Estos triángulos yo los puedo asignar con otro componente de WavyBird, como lo he mencionado. Este componente de WavyBird se denomina WavyBird
Slate. Vamos a llamarlo WebBeard Slate. Ok, le vamos a dar clic y automáticamente me pide un valor de malla de entrada. El valor de entrada pues va a ser este, que está definido a partir de cat.rom y que me está subdividiendo la malla, ¿no? Para darme mayor definición. Entonces vamos a enlazar presionando Shift, lo que es O con M. Automáticamente, como pueden observar, obtengo una especie como de pirámides en cada una de las divisiones de esta malla. Para corregir esto, ¿sí? Tenemos que modificar el valor de distancia, que está definida localmente o de manera predeterminada como 5. Entonces vamos a modificarla, por ejemplo, con un valor de 0.5. No queremos que sea tan pronunciada. Y automáticamente corregimos eso. Si nosotros queremos modificar la dirección, ¿sí? Porque, bueno, si estamos representando una estructura tridimensional, normalmente, bueno, aquí tenemos un conflicto porque tenemos todo lo que son los pipes, todo lo que son nuestra estructura, que está empatada con lo que son los nodos que están extruidos hacia la parte inferior. Si queremos corregir esto, únicamente los tenemos que extruir hacia la parte superior. Para realizar lo anterior comentado, únicamente vamos al error de clic derecho, expresión, y vamos a escribir "-x". Y aceptamos los cambios. Automáticamente se corrige, como pueden darse cuenta. Nuevamente, si esta estructura no les gusta, no les agrada, lo que pueden hacer es, en vez de realizar todo esto de nuevo, lo único que van a hacer es sustituir este elemento, por ejemplo. Vamos a sustituir este elemento por ahora vamos a irnos al panel de Launchbox y vamos a sustituirlo por un diagrama Brace Grid to the Structure. Le vamos a dar clic. Y lo que vamos a hacer pues es nuevamente enlazarlo con la superficie. Vamos a eliminar este componente. Y vamos a enlazar también 2 y V respectivamente, ¿sí? Para obtener la estructura portante que se encuentra en la parte superior. Y vamos a disminuir este a, por ejemplo, 1. ¿Sí? Para no tener tanta interacción o tanta estructura. Nuevamente, si yo quisiera representar en 3D las líneas y los puntos, nuevamente refiero líneas con pipe. Y lo que hago también pues es referir los nodos con las esferas. Vamos a ocultar esta estructura basada en líneas. Tenemos los paneles de división. Y lo que podemos hacer ahora pues es también agrupar este componente que se encuentra en la parte superior. Le vamos a decir añadir al grupo. Vamos a organizar de mejor manera. Y lo que podemos hacer ahora es, bueno, guardar la definición. Si queremos tener también mayor control sobre nuestra simulación de cubierta, lo que podemos hacer es asignar un timer. ¿Sí? En este caso el intervalo va a ser de 20 milisegundos, o inclusive hasta de 10. Vamos a asignarlo a la simulación de Kangaroo. Y lo que vamos a hacer también pues es traernos un botón para empezar la simulación. Entonces vamos a traernos en el apartado o en el panel de Primitives. En el panel de Input vamos a traernos un Boolean Toggle. Lo vamos a enlazar con el reseteo de la simulación. Okay. Y bueno, a considerar es que si están usando un timer y están usando un botón para empezar la simulación, a considerar es que la computadora va a consumir un poco más de recursos. Yo en esta ocasión lo que voy a hacer, es primero guardar la definición. Y bueno, si ustedes están usando este método y no están usando, por ejemplo, este método que yo les comenté anteriormente, ¿sí? Como pueden ver, ahí se está descomponiendo la estructura. Vamos a darle stop. Vamos a cerrar el gestor. Si están utilizando este método permite más control, pero normalmente lo que nos va a más que permitir más control, tenemos mayor control, pero también tenemos digamos que la velocidad de nuestra computadora al procesar todas estas órdenes y todas estas fuerzas, el procesamiento va a ser mayor. Y bueno, hay posibilidad de que la computadora, dependiendo del hardware que cada quien tenga, sufra alguna alteración y no pueda llevar a cabo o se trabe a la hora de realizar la simulación.
Lo que yo recomiendo para este ejercicio, más no con algunos otros ejemplos de Kangaroo, es que en este ejercicio estos dos controladores no se utilicen, ¿ok? Únicamente vamos a utilizar nuevamente haciendo doble clic y presionando el botón play para comenzar la simulación. Bien, una vez realizada la simulación, como pueden darse cuenta, ya tenemos una estructura inicial. En base a una deformación basada en esta simulación de fuerzas, podemos obtener una estructura completamente diferente, ¿no? De acuerdo a los valores de fuerza. Por ejemplo, vamos a disminuir 76 a 75. Lo que vamos a hacer también es, por ejemplo, aumentar un poco más el valor de la fuerza a 1.2. La fuerza de estiramiento. Y lo que vamos a hacer es también, por ejemplo, utilizar la malla inicial en vez de la malla explotada, ¿sí? Como medio de anclaje. Voy a hacer la simulación para que vean a lo que me refiero. Nuevamente doble clic, presiono play. Como pueden darse cuenta, la simulación se está haciendo y se está descomponiendo. Vamos a orbitar aquí en Rhino. Ahora sí, como pueden darse cuenta, la simulación se está realizando hacia adentro de lo que son las curvas. Para controlar digamos que este error, aunque no es un error, esta deformación, y que esté siempre en base a esta curva, vamos a tener que utilizar la malla inicial, no la malla explotada. Entonces vamos a detener la simulación, y lo que vamos a hacer únicamente pues es sustituir lo que es malla explotada con lo que es mi valla completa, ¿sí? Que es la malla que nosotros elaboramos al inicio, para que no ocurra ese tipo de deformaciones hacia el interior de las curvas. Entonces vamos a desconectar lo que es Edge Mesh con lo que es R1, y lo que vamos a hacer únicamente es traernos la malla completa con M, ¿sí? Una vez realizado eso, ahora sí vamos a realizar nuevamente la simulación para que vean a lo que me estaba refiriendo. Voy a acercar un poco, voy a empezar la simulación, voy a guardar y empiezo la simulación. Como pueden ver, ya no tengo ningún tipo de deformación en las aristas o en los inicios de la curva, ¿sí? Con lo que me permite tener mayor control en mi estructura de pabellón o en la estructura de este edificio que nosotros hemos realizado con Kangaroo y con Grasshopper. Bien, bueno, ya para finalizar este video, que ya se hizo largo, aproximadamente va una hora ya pasada, es obtener dos tipos de estructura finales. Entonces, vamos a obtener dos tipos de estructura finales en base a esta simulación que estamos haciendo de fuerzas. Entonces, vamos a obtener una primera estructura inicial. La primera estructura inicial, por ejemplo, la vamos a obtener con un valor de tensión, por ejemplo, de 1.5, con un valor en el factor de fuerza de gravedad de 50, por ejemplo, y vamos a comenzar a hacer la simulación, ¿sí? Entonces vamos a dar doble clic sobre Kangaroo, vamos a dar play. Como pueden ver, ahí me da la simulación. Vamos a parar esto un poco. Nuevamente le voy a dar pausa, luego aquí le voy a dar pausa. Si están de acuerdo con esta forma, ¿sí? Como pueden darse cuenta, bueno, vamos a seguir haciendo la simulación hasta encontrar una forma adecuada o una forma que a ustedes les sea agradable. Si pueden darse cuenta que se va realizando cada una de las subdivisiones, por ejemplo, vamos a quedarnos con esta forma. Le vamos a dar pausa. Una vez que le demos pausa y estemos de acuerdo con esta forma que hemos conseguido, lo que vamos a hacer es irnos a lo que es, en primera instancia, lo que es mi malla. En este caso vamos a apagar CAD y vamos a utilizar lo que es la cubierta tridimensional, por ejemplo. Vamos a cambiar el nombre. Okay. Lo que vamos a hacer es darle clic derecho y vamos a darle clic a Bake, ¿sí? Entonces con esto vamos a representar la cubierta. Vamos a escribir, por ejemplo, 01, layer 01, que lo agrupe, ok. ¿Sí? Entonces ya tengo representada la cubierta. Ahora vamos a representar lo que son las estructuras. Vamos a representar primero los paneles. Por ejemplo, con 02, layer 02, agrupamiento, ok. Listo, tenemos los paneles. Y lo que vamos a hacer también pues es representar lo que es pipe.
con bake. Vamos a darle un nombre, 03 por ejemplo, layer 03, agrupar, ok. Y lo que son los nodos de la estructura, con 04, layer 04 y agrupar, ok. Y también lo vamos a hacer con lo que es la superficie, que en esta ocasión es la superficie que representa el suelo. Vamos a darle clic a bake y 05. Yes. Vamos a seleccionar layer 5, ok. Automáticamente tengo mi pabellón. Voy a seleccionar todos los elementos y los voy a desplazar hacia la parte superior. Y entonces ya tengo mi primera opción de pabellón. A ver, vamos a mover esto. Vamos a... Al parecer me está tomando como referencia el otro plano. Ah, no, estaba tomando como referencia una curva que seleccioné. Entonces vamos a seleccionar este. Con Shift y seleccionamos el otro grupo. La superficie y los nodos, ¿no? Que estaban en esta parte. Aquí están los nodos. Ok, entonces vamos a desplazarlos ahora sí. Al parecer, es que he desplazado la curva. A ver, volvamos a desplazar los grupos. Este plano hacia menos y, por ejemplo. Bien, ahí tengo la primera opción. Vamos a detener la simulación. Ok, para volver a la forma original. Vamos a esconder este plano. Y bueno, tengo la primera opción de pabellón, como pueden darse cuenta. Y lo que voy a hacer ahora pues es realizar otra opción. Voy a cerrar el asistente de simulación. Y la siguiente prueba que voy a hacer, o el siguiente pabellón, va a estar basado en un factor de fuerza de 75 y en un factor de tensión de 1.1, por ejemplo. Vamos a ocultar esta malla. Y bueno, tengo los paneles de división, tengo la estructura también representada. Bien, para no consumir tanta memoria, lo que vamos a hacer es únicamente quitar Preview para no visualizarlo en tiempo real. Y vamos a comenzar a realizar nuevamente la simulación para tener otro tipo de pabellón u otro tipo de estructura. Entonces, nuevamente, doble clic, play, comienza la simulación. Damos pausa, por ejemplo, la forma que nos guste. Y nuevamente lo que vamos a hacer es, bueno, hacer clic derecho, bake, escribir 01, por ejemplo. Agrupar y bueno, vamos a darle otro nombre, por ejemplo, cubierta. Ok, tenemos la otra cubierta. Vamos con los paneles. Clic derecho, bake. 02 paneles o muros. Layer 2. Agrupar, ok. Y vamos a hacer el bake en la estructura también. En este caso en pipe y en sphere respectivamente. Le vamos a llamar estructura 03 estructura. Barras. Layer 03. Agrupar, ok. Con las barras. Y clic derecho sobre Sphere Bake 04 estructura nodos. Y lo que vamos a hacer ahora también pues es hacer bake en lo que es mi surface, mi superficie inicial. Clic derecho, todo el preview, clic derecho, bake 05 suelo o terreno.
layer 05, agrupar, ok. Y lo que podemos hacer es detener la simulación, ¿sí? Cerramos el asistente, guardamos la definición. Una vez que ya hemos obtenido el resultado que nosotros queramos y que creemos que es el más apropiado, lo que podemos hacer también pues, es cerrar ya la definición de Grasshopper y también cerrar lo que es Grasshopper. Y bueno, con esto yo tendría dos opciones de pabellones o de edificios. Voy a copiar este elemento. Copy. Para poder apreciarlos en su totalidad. Y como pueden darse cuenta, tenemos dos tipos de estructura diferentes. ¿Sí? Bueno, pues prácticamente con esto hemos terminado el video. Espero que les haya ayudado mucho o que les ayude mucho en la incorporación de sus proyectos. Repasando ya lo último, recuerden que hemos definido esta estructura o este pabellón a partir de fuerzas. Lógicamente la forma va a depender de su proyecto o va a depender del proyecto que ustedes quieran realizar. Yo en esta ocasión utilicé estas dos curvas que se encuentran aquí, ¿sí? Y que las mostramos al inicio del video. Estas curvas, como pueden ustedes darse cuenta, también podemos modificar nosotros lo que son sus puntos de control y obtener por consiguiente otro tipo de estructura formalmente. Bueno, pues espero que este video les haya servido de algo. Les pido una disculpa si me demoré mucho explicando algunos conceptos. Y bueno, lo he realizado así para que ustedes pudieran entender de una manera clara y concisa lo que son los conceptos para poder llegar a aplicar fuerzas en generación de estructuras o de proyectos de pabellones paramétricos. Bueno, pues me despido. Ya saben que si les gusta este video le pueden dar like debajo. Me pueden dejar un comentario si tienen alguna duda o me pueden enviar un correo a mi email para responder sus comentarios, sus dudas o sus inquietudes. Bueno, me despido. Nos vemos en el siguiente video. Que estén muy bien y gracias por ver este video. Hasta la próxima. Bye.